Molt bona tarda. Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes. Tornem a estar aquí a l'escenari del Cornellà Creació Fòrum. Seguim avançant en el decurs d'aquesta 16a edició dedicada, ja ho saben, a la cultura. Si el mes passat parlàvem de la creativitat de la mà de la cineasta Isabel Coixet, avui parlem de la cultura en clau femenina. La cultura pot canviar el món. La cultura és llibertat i dignitat. És memòria històrica. És igualtat. La cultura és un llenguatge comú. Literatura, art, dansa, música, teatre. La cultura és un bé públic global. Construïm espais de diàleg amb veus múltiples. Donem poder a la cultura per aconseguir un desenvolupament sostenible. La cultura és un camí col·lectiu en marxa constant. La cultura és compartir. El debat i el diàleg són cultura. Cornellà Creació Fòrum 2026. Març és el mes de les dones per excel·lència i el Cornellà Creació també dedica el dia d'avui a parlar de nosaltres. De fet, avui tenim una taula únicament de dones amb el lema Igualtat Cornellà. Avui estic nerviosa. I estic nerviosa perquè us en recordeu que fa uns quants mesos em vaig desmaiar a l'escenari? Doncs això és una cosa que m'ha perseguit cada vegada que pujo a l'escenari. Ho he de confessar. Tinc por. De vegades tinc por a pujar aquí. Però sabeu també per què tinc més por? Per la responsabilitat que tenim les dones quan pugem a l'escenari. No només pel que diem, sinó també per l'aspecte que tenim, si agradem o no. I això és una cosa que els homes possiblement no entenen. Avui tenim una cita molt especial, una tertúlia entre dues ponents que tornen a visitar el Cornellà Creació. Són la Mabel Lozano, guionista, productora i directora de cinema, i la Marta Peirano, divulgadora, escriptora i periodista. Les dues parlaran de cultura i de pensament crític en temps de desigualtat, del poder del cinema per visualitzar les desigualtats de les dones o de com l'art es manté una mica la resistència a demostrar els canvis de la nostra societat. Les dues seran presentades, com no podria ser d'una altra manera, per una altra dona, en aquest cas per la Núria Jiménez, que és directora de l'àrea d'Igualtat i del programa LGBTI del Departament d'Igualtat de l'Ajuntament de Cornellà. Tot i ser diplomada en Ciències Empresarials, amb doble especialització en Finances i Màrqueting, pràcticament tota la carrera de la Núria està centrada en la defensa i la difusió de les polítiques públiques per a la igualtat de gènere. Durant aquestes més de 3 dècades, la Núria ha participat en tertúlies, conferències i jornades feministes. També ha estat membre de comissions d'igualtat en institucions supramunicipals, com per exemple la Comissió de l'Institut Català de les Dones per a la redacció del document base de la primera llei d'igualtat entre dones i homes de Catalunya. Actualment també és tutora de pràctiques del Màster de Prevenció i Tractament de la Violència Familiar i membre de la Comissió Assessora de la Càtedra de Perspectiva de Gènere i Feminismes Ciutat de Cornellà. La Núria és una feminista amb uns principis molt sòlids i ho puc dir amb total sinceritat perquè la conec des de fa uns quants anys. La Núria va crear el concepte de la sororitat quan encara es desconeixia què era això. La Núria és una dona que mai criticarà una altra dona, mai jutjarà una altra dona, té moltíssima empatia. A la Núria no li molesta la lluentor d'altra dona. Tot el contrari, vol que les dones lluïm i sempre dirà una cosa positiva de nosaltres, destacant alguna qualitat. O el teu vestit, per exemple, i sempre amb un somriure. Ajuda les dones, però també els homes, els dos per iguals, com s'ha de fer. La Núria ha entès molt bé què és el feminisme real i per això estem molt contentes i molt contents de comptar avui amb tu en aquesta conferència del Cornellà Creació. Estem desitjant escoltar la teva presentació, que com ja saben serà, com sempre, després del cafè, així que tornem d'aquí una estona. Moltes gràcies.
Hola. Bé, comencem aquesta segona part. En primer lloc, vull començar agraint especialment a l'Helena, a Mihai i, com no, al Sergio, la invitació per presentar aquest Cornellà Creació, Comeback, el retorno deseado de Mabel Lozano i Marta Peirano, perquè com a professional i ciutadana de Cornellà és un privilegi participar i compartir aquest espai de reflexió amb dos dones apassionades de la seva professió i plenes de talent. Bueno, he de dir que jo que tinc fama de templada també, Bea, estic una mica amb papallones a la panxa, però bueno, pròpies de les grans ocasions. Bien, hoy las dos invitadas que nos acompañarán nos hablarán del batec femení a la cultura, el latido femenino en la cultura. Y se me remueve un poco al decirlo, pero el latido tiene un poco de arritmia, es débil. Sí nos referimos a la presencia de las mujeres, sobre todo en dirección, producción, creación cultural, pero como no me quería poner pesimista o más bien realista, he pensado, el corazón no son solo los datos. El corazón es la fuerza, es el empuje, son los temas interesantes. Además, las mujeres somos las primeras consumidoras de cultura, llenamos las salas de cines, de teatro, somos millones de lectoras. Y hoy, precisamente, también tenemos a dos protagonistas que nos muestran ese tanto por ciento, aunque sea bajo, de mujeres importantes en la creación cultural. Dos voces que no son solo dos voces, son dos compromisos sociales por su forma de entender la cultura y la divulgación tecnológica para visualizar la vulneración de los derechos humanos y el control y el desconocimiento que tenemos sobre la seguridad tecnológica relacionada con el poder. Ahora presento a Mabel Lozano, que participó en el Cornellà Creació el 6 de marzo de 2020, justo hablábamos hace 6 años, y fue el último antes de la pandemia. También digo con orgullo que participó en la 11ª Universitat d'Estiu de las Donas en 2018. Y podemos decir que es uno de los rostros más reconocidos de la televisión en España, modelo, actriz, presentadora, que ella no reniega, y me encanta. Pero en estos momentos ella dedicó ese reconocimiento, ese conocimiento y esa formación a abordar temas poco cómodos sobre la vulneración de los derechos humanos de las mujeres, y hablamos de la prostitución, hablamos de la trata con fines de explotación sexual, de la mutilación genital femenina, temas que no se abordaban con la contundencia necesaria. Su primer documental, Voces contra la trata, un trabajo que recogió testimonios de víctimas y que se convirtió en herramienta de formación para fuerzas y cuerpos de seguridad y para profesionales que trabajaban en este ámbito, cuando ni siquiera existían leyes sobre este tema. Siguió haciendo diferentes documentales que abordaban la pornografía comercial, la pornoexplotación, pero bueno, también hizo de madres en el deporte adaptado, de memorias de las mujeres en la posguerra. En 2017 publicó su primer libro, El proxeneta, sobre los amos de la prostitución y la trata en España, que pronto veremos convertido en una serie. Su filmografía también incluye Lola, Lolita, Lolaza, que es un cortometraje de animación sobre su experiencia con el cáncer de mama. Premio Goya 2021 por biografía del cadáver de una mujer, que puso voz a miles de mujeres víctimas de trata y a mí me puso la piel de gallina. Y Premio Goya 2024 por Ava, una historia real sobre la explotación sexual de mujeres y menores con discapacidad intelectual, que en 2025 lo convierte en libro, novela, con tintes de novela negra. Mabel ha obtenido diferentes galardones, Premio Avanzadoras de Oxfam Intermón,
la Medalla de Oro de la Comunidad de Castilla-La Mancha, la Medalla del Mérito de la Guardia Civil, entre otras, y Mejor Directora de Cine Político por la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales. Yo recuerdo muchas frases tuyas de aquel Cornellà Creació del 2020 con Nayat, donde hablabais de feminismo, pero una en concreto creo que es necesario recordar en estos días. Feminismo hay uno. Feministas somos millones, porque cuando hay tantas voces que nos dividen, a veces perdemos los principios fundamentales del feminismo, donde el objetivo es conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. Gracias, Mabel. Ahora presento a Marta Peirano. Ella es periodista, pensadora y divulgadora, experta internacional especializada en tecnología y poder. Participó en el Cornellà Creació en 2021, justo fue quien reanudó el Cornellà Creació después de la pandemia. Sus inicios fueron en Ariana, suplemento de tecnología en el mundo, fundadora de Elástico, un colectivo con el que codirigió Copify, Festival Internacional sobre Modelos de Propiedad Intelectual, fundadora de Hatch, Hackers Berlín y CryptoParty Berlín, también es responsable de su manual, de CryptoParty Handbook. Ha publicado libros sobre autómatas, El rival de Prometeo, Vidas autómatas ilustres, sobre modelos colaborativos, sistemas de notación y futurismo tecnológico. Su obra, El pequeño libro rojo del activista en red, es el primer libro del mundo prologado por Edward Snowden, que es quien reveló los documentos que todos sabemos, ¿no?, de vigilancia masiva, que constituye un ensayo manual de criptografía para periodistas, fuentes y medios de comunicación. En 2019 publica El enemigo conoce el sistema, éxito de ventas sobre el capitalismo de las plataformas digitales, y en el 22 publicó Contra el futuro, resistencia ciudadana frente al feudalismo climático. Ha recorrido el mundo como ponente, ayer nos lo explicó, pero su charla TED, ¿Por qué me vigilan si no soy nadie?, que lo pensamos todos, ¿vale?, superó más de los 4 millones de visitas. Ha sido comisaria de la Bienal del Pensamiento de Barcelona, asesora del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, formadora sobre seguridad electoral en el Instituto Nacional Electoral de México, y es la comisaria de Reprogramming, un ciclo de conversaciones sobre tecnología y cambio climático en Ljubljana, Eslovenia. Es columnista semanal del País y en Radio Nacional de España, entre otros medios. Y ayer lo hablábamos, tu paso por el Cornellà Creació del 2021 fue impactante. A mí casi me dio miedo cuando nos hablaste de las plataformas y las redes sociales y los datos que se manejan en la nube. Comentábamos precisamente que si el país más poblado del mundo tiene 1.450 millones de habitantes y solo Instagram tiene 3.000 millones de usuarios, es un país muy grande, Instagram, donde tienen nuestra información y donde saben mucho sobre vosotros y sobre mí también, no os penséis. Me impresionó también ayer cómo nos explicaste cómo la inteligencia artificial nos seduce para que nos guste. O sea que os damos las gracias, muchas gracias a las dos y con muchas ganas de escucharos. Buena tarde. Me encanta porque has dicho, Mabel Lozano es modelo. Mi hijo escuchó esto hace poco y dijo, mamá, tienes 200 años, ¿de qué eres modelo exactamente? Os gusta mucho recordarlo, que a mí no me importa, que yo soy todo eso, pero efectivamente yo fui, hace muchos años, cuando tenía 20, fui modelo, pero también antes incluso repartí paquetes para una empresa de publicidad para pagarme la universidad en Madrid. Te quiero decir, he sido muchas cosas. Todo eso soy yo, pero realmente hace 21 años que una mujer
todos los cambios importantes de mi vida han venido de las manos de una mujer. Una mujer que quería exactamente lo mismo que quiero yo, lo mismo que queréis vosotros, una oportunidad a ser feliz. Me contó que era víctima de la trata. La trata. Hace 21 años nadie hablaba de eso. Bueno, te voy a decir también que digas buenas tardes. Buenas tardes, estoy encantada. Cuando yo vine la otra vez, era 6 de marzo del 2020, y salí de aquí. Me encerraron en mi casa, me diagnosticaron un cáncer y gané un Goya. Y yo he dicho, ¿qué me va a pasar cuando salga del Cornellá? Porque lo vuestro es mucho. O sea, me lo he empezado a plantear de verdad de una manera... Lo digo riéndome, pero que no es ninguna broma, ¿eh? Es decir, yo salí de aquí y salí encantada, me despedí, además estaba con Nayar, me había venido arriba, me pareció todo maravilloso. Y según llegué a mi casa, me toqué una teta, me encontré un cáncer garbanzo cabrón y me encerraron. Y luego gané un Goya, es decir, que fue un año y digo, bueno, pues esto del Cornellá, a ver qué pasa este año. Este año tenemos mucha cosa por ahí complicada, ¿no? Pero bueno, espero que todo sea bonito. Y luego además es muy bonito porque yo vine en el 20 y el relevo fue esta mujer maravillosa, Marta, en el 21, ¿no? Efectivamente, yo vine me pasó al revés todo lo que a ti, pero al revés. O sea, primero el Goya, luego el cáncer y luego te encerraron. Todo eso. Pues yo estoy particularmente contenta de estar de vuelta, de hecho, porque yo llegué aquí después de la pandemia, efectivamente, y para mí fue un año muy malo. No solamente porque fue una pandemia, sino porque hubo un par de muertes en mi familia absolutamente catastróficas. Y recuerdo este evento como el primer día que me lo pasé bien, yo creo que en un año y medio o una cosa así, o en 2 años. Fue un evento precioso donde me sentí muy querida, muy acompañada, fue muy divertido, fue súper emocionante, así que agradezco de corazón que me hayáis vuelto a traer y además en tan buena compañía. Bueno, quiere decir que dejáis mucha impronta en las personas que venimos aquí. Bueno, nada, yo quería empezar en esta ocasión diciéndole a Ricardo, por favor, apaga la luz y vamos a poner el tráiler de mi nuevo cortometraje documental que se llama Abril, hoy no es invierno. Le digo si necesita ayuda. Le pregunto qué ocurre y no parpadeo mientras miro la pantalla. La persona que la violenta quizá pueda leer nuestros mensajes. Busco en internet cómo introducir un sistema de autoborrado de mensajes y creo un documento con los pasos a seguir. Los días pasan y la preocupación me angustia. Le pregunto qué tipo de violencia vive. Le pregunto por parte de quién. La mujer me remite iconos repetidos de hombres, muchos hombres. Estoy ante una mujer con parálisis cerebral que está siendo prostituida. ¿Habrán descubierto esos hombres nuestra conversación? Un alma tan sola. Ese aplauso es como, Marta, que es una especialista en internet y en redes, es como cuando nació Facebook que decían, han matado a mi hijo y solo había opción de me gusta. Pues esto es lo mismo. No se mueve y no habla. Es así como vendía el padrastro de Abril a su Abril desde que tenía 16 años. Abril es una mujer con una parálisis cerebral. Una parálisis cerebral es una multidiscapacidad, una discapacidad muy grande que incluso afecta al habla. Esta chica era prostituida en su casa por su padrastro, su madre y sus hermanos, que vivían, era una familia empobrecida por deseo propio, vivían de su pensión de discapacidad y de prostituirla. Todos los días más de 5 hombres compraban a esta joven, insisto, desde que tenía 16 años, que no podía moverse y no podía hablar. Lo único que podía mover eran estos 3 dedos. Esta es una realidad, es una historia real que yo desconocía, que me contó la abogada de Aspace, porque esta joven se salvó gracias a enviar emojiconos a la abogada de la asociación Aspace, que es la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral. Es una historia que, fijaos, yo después de 21 años
No sé si también soy más mayor y me voy teniendo la piel mucho más fina, que me hizo muchísimo daño. Me dolió muchísimo, pero que además justo llegó en el momento en que estábamos conociendo la historia de Michel Pelicot, que es un poco, salvando las distancias, parecida. Yo siempre he imaginado como Monsieur Pelicot, que es como llama Michel a su exmarido, cómo la publicitaría en foros masculinos, probablemente así, ¿no? ¿No crees? No se mueve, no habla. No se mueve, no habla, y todos los días 5 hombres van a violar a esta mujer. Es decir, por supuesto hay que poner el foco en el padrastro, la madre, que consentían y que vendían a esta chica. Pero hay que poner el foco en la demanda, en la demanda. Si no hay demanda, esto no existiría. Entonces, esta es una historia real lacerante que además nos muestra en el momento en que vivimos, porque podemos pensar, ¿quién compraban a esta mujer? ¿Quién compraban a esta chica desde los 16 años? ¿Chicos jóvenes? Sí. ¿Chicos señores mayores? Sí. ¿Gente extraña? No. Hombres que podríamos tener al lado en una comida o en un autobús, que iban todos los días a comprar a estas mujeres. Fijaos, cuando esto ha llegado a mi vida, con este corto, yo también estaba pensando en mí misma. Perdonadme que haga un momentito de yoísmo. Cuando hace 21 años yo conocí a Irina, una chica rusa con 19 años, que me dijo cómo había sido captada por su novio y cómo había sido vendida a un club en España por querer lo mismo que queríamos nosotros, por cumplir un sueño de ser feliz, de estudiar, de tener una vida. Y eso cambió la mía. Finalmente ese fue mi destino. No, los destinos no son los lugares, son las formas diferentes de ver la vida, y a mí esa chica me enseñó a mirarla de una manera diferente. Bueno, cuando yo investigué esa historia y decidí que la iba a contar, era una starlete de televisión. Reuní en una mesa a un montón de amigos porque iba a hacer algo. Yo, aunque no lo parezca, soy un poco curilla, llevo un alzacuellos y un platillo todo el día. Reuní unos amigos para ver si me ayudaban, porque quería irme a Rumanía y a Moldavia a contar esta historia. Estos amigos, todos pertenecientes al mundo del cine, se rieron de mí directamente y me dijeron estas mismas frases. No te muevas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a contar? ¿Por qué te vas a ir a meter en documentalista? Pero si eres una actriz de cine, haces televisión, te va muy bien, ¿por qué vas a hacer eso? Y cállate, calladita, estás mucho más guapa. ¿Qué estás contando hace 21 años? Os recuerdo que la trata no está en el Código Penal español hasta el 2010, por tanto, estamos hablando de que en el 2004-2005 nadie conocía esto. Estaba bajo el paraguas de la prostitución, consentida, normalizada, perpetuada. Por tanto, era, ¿qué vas a contar? La que es putas porque quiere. Esto es mentira. Y además les puse un componente más, porque la historia yo la había conocido a través de una asociación que es Proyecto Esperanza, que son monjas adoratrices. Y encima te han vendido la moto los curas. Claro, con la iglesia hemos topado. Esto no puede ser verdad, y tú qué vas a... Calladita, estás más guapa. Es decir, hace 21 años a mí me costó muchísimo dar ese salto, porque si yo también, bueno, pues tenía mis propios prejuicios, ¿no? Precisamente por ser esta starlete de televisión, todo lo que me encontré fueron trabas. De hecho, ese primer documental, Voces contra la trata de mujeres, no lo vio nadie en su día, ni mi madre, nadie, porque nadie quería saber esa historia. Nadie quería que le contáramos esta historia. Este cortometraje es especialmente duro, durísimo, y es una historia real que cuesta mucho verlo, pero también el cine hace que nos enfrentemos a esta realidad y que nos interpele. ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano? ¿Qué puedo hacer yo como ciudadana? Y tú y yo estábamos el otro día hablando de esto y hablábamos también de los papeles de Epstein, ¿no? ¿Tú qué opinas? Que tiene que ver también, ¿no? Pues a mí me parece interesante la distancia entre el hecho de que este tipo de material, no me refiero a tu documental, sino a este tipo de material prolifera por la red. Es decir, hay mucho usuario para este tipo de material donde hay básicamente violaciones, ¿no? Y sin embargo, lo poco populares que son los documentales sobre el tema, con lo que estamos viendo es una diferencia de visión, ¿no? Cuando tú dices quién pasaba por esa casa
o quién iba a ver en el caso Pelicot, ¿no? ¿Quiénes eran esos hombres? Pues eran hombres cualquiera que querían un objeto, ¿no? O sea, la diferencia de visión es el objeto. Una mujer que no habla y que no se mueve es un objeto. En los dos casos intuyo en este y sabemos en el caso Pelicot que había también mucha violencia. Ella, no sé si estáis todos familiarizados con el caso, pero ella descubre que le está pasando algo por dos motivos. Uno, porque tiene agujeros de memoria, tiene blackouts que no sabe de dónde son y piensa que está perdiendo la cabeza porque ya tiene una edad, ¿no? Y el marido le dice probablemente. Y otra porque se le cae un empaste de la violencia a la que la someten, ¿no? Y entonces es interesante lo transgresor que es ver a estas mujeres como algo que no sea un objeto, ¿no? Y lo incómodo. A algunos les resulta incómodo precisamente porque dejas de objetivar, de convertir en objeto al sujeto en cuestión, y a otros, esto lo comentábamos ayer también, porque nos hace daño. Y esto me parece muy interesante. Es muy valiente y muy difícil vender un proyecto como este porque no nos gusta ver cosas que nos hacen daño y cosas que nos sensibilizan, además. Ya no sé si no tanto como que nos hacen daño, sino que nos interpelan. Es decir, que es como que yo puedo estar ahí, o yo consiento, o yo permito, porque claro, también hay una complicidad de todo esto. Fíjate, tú has hablado todo el rato de la cosificación de una mujer. Es que cuando hablamos de prostitución, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de trata, no hay ningún componente de deseo, hay un componente de poder. Y claro, este ya es el exponencial máximo. No habla, no se mueve, que es tremendo. Es decir, que ahí, fijaos, el componente del deseo es simplemente es la cosificación más extrema de un ser humano. Pero en cambio, fíjate, la diferencia es que esta mujer, esta niña con 16 años, no estaba drogada. Esta niña era consciente de todo eso. Es decir, no podía hablar, pero era consciente de todo eso. Entonces, esta niña, por ejemplo, no la podían violar vocalmente porque si la boca la movía. Y entonces el padre lo advertía. O sea, un escenario realmente más de una película de terror que de verdad. Pero que no es un hecho aislado, sino que esto, cuando ya te metes en este mundo, te das cuenta que ha ocurrido en muchas ocasiones. Y que no pasa nada. Y que además estas imágenes, luego hay montones de entradas en pornografía que se venden estos vídeos, como tú dices, que se venden estos vídeos. En cambio, cuando tú ves este corto te hace daño porque te interpela y es como, es durísimo, es durísimo. Pero en cambio veis en las entradas en pornografía y podéis buscar montones de entradas de mujeres con discapacidades que se buscan. Claro, pero cuando lo encuentras en, no sé, en YouPorn, ¿sí? Son un objeto, mientras que cuando lo encuentras en un documental es un ser humano, y ahí está la diferencia precisamente de visión, ¿no? Lo que lo hace diferente es eso. Es interesante también esto que dices de que ella estaba despierta, a diferencia de Pelicot. Yo antes pensaba, con el caso Pelicot, en que en un libro bastante famoso de un autor japonés que se llama Tanizaki, que se llama La casa de las bellas durmientes. Entonces es una novela de, pues no recuerdo, creo que de los años 40, de una casa en Japón donde un montón de chicas muy jóvenes y muy guapas pues van y las drogan. Se drogan voluntariamente para dormir, ¿no? Y entonces pues van hombres y pagan por pasar la noche con ellas. Hay una serie de reglas, por ejemplo, ellas no pueden amanecer ni con moratones, ¿no? Pero esta es un poco la idea de esa fantasía de poder estar con una joven bonita que no te rechace, ¿no? En este caso, claramente hay otro tipo de perturbaciones en esa visión, pero es interesante lo que ocurre cuando hay una persona que tiene una dependencia muy alta y hay incentivos de explotación, ¿no? Como pues, la pobreza, la cercanía, la facilidad, y se eliminan la posibilidad de castigo o las consecuencias porque ella, en principio, pensaron ellos, no tenía ninguna manera de denunciar. Eso, fijaos que eso es importante, es que a mí realmente para mí ha sido terrible este documental.
Yo pensaba, no sé si os lo conté anoche, pensaba en cuando era pequeña había una era donde jugábamos con mis hermanos y con un montón de amigos, y una de las familias tenían una niña que se llamaba Maite, ¿lo conté? Maite, que tenía parálisis cerebral, y la sacaban y yo nunca me acerqué a ver a esa niña. Tenía mi edad, estaba ahí. Nunca me acerqué, nunca la toqué. Nunca hablé con ella, porque además sus hermanos se encargaban de decir, pero si es tonta, no entiende, tiene... Bueno, sin más, no tenía el habla adquirido. Pero fijaos, muchísimas veces a personas con esta discapacidad tan grave, ¿no?, que es la parálisis cerebral, presuponemos que también tiene una discapacidad intelectual, y no necesariamente, no era el caso. 140 de cociente intelectual en el caso de Abril. O sea, ella misma se salvó mandando emojiconos durante 8 meses a la abogada de Espace para decir dónde estaba, qué le estaba ocurriendo, etc. Pero su propia familia pensaba que tenía una discapacidad intelectual, precisamente porque no hablaba, porque no podía hablar. Entonces yo pensaba en esta niña, seguramente que todos vosotros y vosotras habéis visto mujeres, hombres con una discapacidad como esa, ¿no?, con una parálisis cerebral, y no nos hemos acercado. Abril durante años salía cada día al mismo sitio, desde donde podía ver el mar. Salía todos los días. Muchísimas personas pasaban por su lado, entraban, salían. Nadie jamás le habló, nadie jamás le preguntó, nunca nadie. Cuando le llevaban al médico, porque efectivamente durante muchos años pues también tenía cualquier enfermedad, el padrastro era el que hablaba por ella. El médico decía, ¿qué le pasa? Nunca jamás se dirigieron a ella. Bueno, pues esto, insisto, si miráis, ahora ya que yo ya lo he mirado, hay muchísimas entradas en pornografía de hombres que buscan esto exactamente. Y pensaréis, ¡jo! ¿Qué hombres? Hombres. No tienen un fluorescente que ponga soy un malvado, soy un proxeneta. O sea, hombres que específicamente están buscando esto en la pornografía. Una pornografía aceptada, agresiva. Fijaos que en España somos un país católico y esto es un regalo muy recurrente cuando los chavales hacen la primera comunión con 9 años. ¿Qué pensáis que es esto? Un pequeño cine porno. Los chavales con 8 o 9 años tienen un pequeño cine porno en el bolsillo. ¿Eres mayor de edad? Sí. Y tienes abierto todo este mundo. No, la verdad es que no sé qué decirte a eso. Es como qué espacio virtual podemos ofrecer para desviar esa atención a otros sitios. Es la pregunta que siempre se hacen cuando hablamos de las grandes tecnológicas, ¿no? Pero en realidad, para mí, esto es anterior a esa posibilidad. El móvil lo que hace es facilitar un acceso privado muy importante. Es decir, antes ¿qué hacían? Pues tenían que entrar en una tienda para comprar una película, tenían que entrar en un cine para acceder al contenido, ¿no? Ahora el acceso es inmediato, es gratuito y es privado. Y entonces, de nuevo, cero consecuencias, ¿no? Pero el impulso es anterior. Yo lo que estaba a punto de preguntarte es, ¿tú piensas que su vida habría sido muy distinta si no hubiera sido una mujer, si hubiera sido un hombre con la misma discapacidad? Absolutamente. Es decir, la madre se casa, tiene un novio nuevo y le hubiera mandado a una residencia porque molestaba. Si hubiera sido un chico, la madre lo hubiera metido en una residencia. Pero como es una chica, es una mujer, la explotan en casa. Es que es así. También es verdad que, a ver, como feminista, como mujer, me cuesta muchísimo que en el caso de Abril, su madre también estaba siendo cómplice de esto. Su madre también era una víctima de violencia de género por parte del padrastro, pero también consentía esto. Es decir, también, por desgracia, las mujeres ni los hombres. Las mujeres no tenemos la patente de ser buenísimas y maravillosísimas, porque ahí hay un consentimiento de la madre. Pero yo estoy segura que si hubiera sido un chico, le hubieran mandado a una residencia. Como es una mujer, la explotan. ¿Tú crees que la facultad de no hablar no solamente impide la empatía, ¿no?, de la gente que no va a hablar con ella porque no habla, de la familia que piensa que tiene una discapacidad intelectual porque no habla?
es precisamente la que permite este tipo de, no solamente porque no haya consecuencias, sino porque elimina la posibilidad de empatía con tu víctima. Elimina la posibilidad de empatía y porque luego no hay ninguna consecuencia. Claro, esta mujer no puede denunciar. De hecho, fijaos qué caso tan lacerante, que esta mujer desde los 16 años hasta los 39 fue prostituida en su casa y cuando fue a juicio, hasta el 2021 no se admitía en juicio la comparecencia de una manera aumentativa ni alternativa, es decir, la figura de un logopeda ni a través de pictogramas, con lo cual no pudo declarar, se sobreseyó esta causa. Nadie fue a la cárcel, ni su familia ni ninguno de los violadores, nadie. A partir del 21 se admite la figura del mediador en los juicios, que es un logopeda. ¿Qué tiene que pagar la mujer? Que también es verdad, que ahí también tampoco es justo. Es decir, el acceso a la justicia con las personas con discapacidad, que yo creo que no interesan al sistema, es terrible. Nadie, todo el mundo, nadie fue a la cárcel. Nadie fue a la cárcel. Y esta chica, con ese cociente intelectual altísimo, pues acabó con una esquizofrenia, lógicamente. Porque ¿cómo sobrevives a eso? ¿Cómo puedes sobrevivir a eso? Disociando. Disociándose si ella pensaba, imaginaba que bailaba de pie, como todas las personas, y que daba conferencias, que trabajaba en la tele, en la radio, que podía cantar y que podía bailar de pie. Cuando estuve hablando con ella a través de un logopeda, fue precioso. Me dijo, yo sueño todos los días que puedo bailar de pie, como tú, como cualquiera de las personas. Fijaos qué bonito. ¿Y tú ahora que has hecho este proyecto, qué haces cuando ves a una persona con esa clase de discapacidad? Oye, que luego te voy a preguntar yo un montón. Esto era una conversación, te has venido arriba, Marta, ¿eh? Te has venido arriba. ¿Qué hago yo cuando...? A ver, yo estoy comprometidísima con este tema, pero es cierto que para mí esto... Yo es que esto ya no lo imaginaba. Fijaos, el otro día proyecté Abril no es invierno junto con Ava. Ava es mi documental que habla de una menor con una discapacidad intelectual captada a través de las redes sociales y explotada ya en la prostitución 2.0. La prostitución hace tiempo que ha migrado a las fronteras digitales. Es decir, la prostitución en calle ya cada vez es más residual. La prostitución está en pisos, lo que llamamos prostitución escondida, y está en la web, está en internet desde hace mucho tiempo. A ver, es una historia durísima porque esta chica, bueno, venía de una situación terrible, de cuando era pequeña, arrastraba con una mochila llena de monstruos y la captan y la explotan. Pero claro, cuando la comparas y la pones una detrás de la otra, es que esto es que te arranca la piel, la tiras. Te arranca la piel, la tiras. Y fijaos, lo que hablábamos contigo, Marta, ahora que estamos haciendo el guión para, es la primera vez que lo digo en público, por segunda vez, ayer y hoy, estamos preparando el guión para hacer este largometraje, nos damos cuenta de que no solamente no nos lo va a comprar nadie, sino no lo va a querer ver nadie. Nadie. Tenemos que buscar lo que se llama agarraderas, porque efectivamente pensamos que estamos anestesiados, tú ves el telediario, lo que está ocurriendo ahora, pero luego no queremos ver nada que nos haga daño. Es terrible. Sí, esto yo creo que forma parte de esta dinámica de querer ver el vídeo pornográfico de una mujer discapacitada. Pero no el documental, porque efectivamente vivimos sumergidos en plataformas digitales que han encontrado el camino hacia no nuestro corazón, sino nuestro cerebro, precisamente como anestesia. Es decir, yo no sé vosotros, pero no sé cuántas horas pasáis pues mirando Instagram o Twitter, pero estáis anestesiados. Es decir, es un mecanismo que tiene una trayectoria larguísima, que pasa por las máquinas tragaperras y otro tipo de tecnologías, pero que lo que consigue es que cada vez que tenemos un miligramo de ansiedad, cojamos el teléfono y nos anestesiemos, pues mirando casas, o mirando fotos, o mirando porno, o mirando pues lo que miremos en nuestras redes sociales. Y eso, a la larga, tiene más de un efecto. Uno que todos hemos entendido enseguida ha sido que nuestra capacidad de concentración está muy reducida, ¿no? Ahora que estamos todos mirando vídeos en TikTok de 1 minuto y medio, todo que tenga más de 2 minutos nos parece casi intragable, ¿no? Pero también tiene la capacidad de ir, yo creo que reduciendo nuestra empatía y nuestra
nuestra habilidad de entender que lo que pasa al otro lado de la pantalla es real. Lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, con las distintas guerras, ¿no? Es decir, ya verlas en televisión tenía este efecto de crear una especie de pantalla, ¿no?, entre nosotros y esa realidad, pero ahora es todo tan cercano y a la vez tan sintético, que nuestra habilidad de tener empatía se ha vuelto pequeña, y cuando algo la atraviesa, como por ejemplo, en mi caso ahora mismo este tráiler, nos sentimos muy incómodos, no queremos, no nos gusta, no, es difícil, es decir, tiene que ser un gesto deliberado el exponerse a ese tipo de material. Bueno, íbamos a hablar bajo ese título que habíamos elegido juntas, que era No se mueve y no habla, y vamos a seguir avanzando porque también íbamos a hablar de, efectivamente, las tecnologías, la igualdad, las tecnologías y la violencia de género en torno a este paraguas del 8 de marzo. Yo creo que tú ahí eres una experta, y luego yo también voy a contar toda mi investigación con plataformas como OnlyFans, plataformas que, bueno, nos parecen que no hacen daño y que pueden estar bien, y son plataformas proxenetas. Pero yo creo que vamos a abrir ese melón, si te parece, empieza tú. Sí, yo voy a hacer un pequeño cambio de registro que entra dentro del paraguas de No se mueve, no habla, pero habla de otro tipo de indefensión. Y es algo que le voy a poner un nombre que probablemente no habéis oído nunca, pero es la pornografía sintética no consentida. ¿Y esto qué es? Os pongo un ejemplo que seguro que conocéis todos. Hace 2 años, en un pueblo de Extremadura llamado Almendralejo, hubo un caso de 20 niñas de 3 colegios distintos, niñas de entre 11 y 17 años, cuyos compañeros de clase habían cogido sus fotos y habían hecho pornografía con ellas, utilizando unas aplicaciones que son gratuitas y que te las descargas en el teléfono, les tiras la foto y te hacen el porno, ¿no? En este caso creo que eran todas imágenes, eran fotografías, no eran vídeos, pero la cuestión es que las niñas vuelven de las vacaciones y se encuentran con que hay compañeros suyos de colegio circulando fotos en las que están, pues, practicando actos, digamos, pornográficos, súper realistas, ¿no? Y entonces este caso fue muy famoso, tuvo un proceso muy interesante. Pasan varias cosas aquí. La tecnología es accesible, es gratuita, no te piden edad, ni carné, ni dinero para poder utilizarla. Y además, bueno, para mí hay un detalle que la hace absolutamente única, es decir, algo que no tiene precedentes, que es que durante todo este tiempo hemos estado, yo pienso que equivocadamente, diciéndole a las niñas: no salgas a la calle a ciertas horas, no te pongas ropa muy provocativa, no le mandes fotos a tu novio en la que, no sé, se te ve la ropa interior o estás semidesnuda. Es decir, hemos estado protegiéndolas a base de crear un círculo, no sé, poniéndoles una valla alrededor, ¿no? E intentando que tengan unas prácticas higiénicas de socialización con sus novios y con sus compañeros de clase, como diciendo que podrían protegerse siendo precavidas. Y esta tecnología demuestra que todo eso es mentira. Porque esas niñas, la única manera que tienen de protegerse, cualquier niña de protegerse, es no ir al colegio, es no salir a la calle. Es porque da igual que no tengas cuentas de Instagram, que no te hagas fotos y las publiques en la red, que no salgas en el anuario del colegio, porque cualquiera te puede hacer una foto aquí mismo, tirarla en la aplicación y hacer una imagen pornográfica contigo. Esto para mí es sin precedentes. Es decir, la única manera de que no te pase, de garantizar que no te va a pasar, es no salir a la calle, es no existir. Y a mí yo pensé, esto no es sexo, esto es propaganda. Para mí es la misma clase de propaganda que hace un régimen que obliga a las mujeres a salir completamente cubiertas. Pues esas también las protegen, supongo, aunque y a lo mejor con esta franja, ¿no?, que te dejan, también puedes hacer pornografía. La cuestión es que es una herramienta de control masivo de las mujeres que las obliga a protegerse de la vida, es decir, a dejar de ser, a quedarse en su casa, a no salir,
a no participar. O sea, aquí todos tenemos derechos civiles que garantizan nuestra participación en la vida pública y, sin embargo, ser mujer se ha convertido en un obstáculo para tener esa clase de derechos civiles. ¿Qué otras consecuencias tiene esta tecnología? Pues, por ejemplo, en 2020, cuando fueron las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una de las cosas interesantes que pasaron en este sentido fue que Donald Trump, que estaba haciendo campaña, estaba preocupado por si la artista más grande del mundo en ese momento, que es una joven rubia multimillonaria llamada Taylor Swift, iba a hacer un endorsement, ¿no?, a apoyar a su rival, a Joe Biden. Y entonces lo que hizo fue una campaña con pornografía sintética no consentida. Es sintética porque está generada por inteligencia artificial y es no consentida porque efectivamente Taylor Swift no les dio su consentimiento. Y entonces hizo una campaña brutal distribuyendo imágenes de Taylor Swift manteniendo relaciones sexuales de todas clases con, ojo aquí, todo el equipo de fútbol de su novio. Es un poco gracioso. Entonces, segundo punto interesante de esta clase de campaña, que todo el mundo sepa que no es verdad, no te salva. Es decir, nadie creyó en ningún momento que Taylor Swift hubiera hecho pornografía, ni que se hubiera acostado con los compañeros de equipo de su novio, ni que hubiera consentido que hubiera fotos, que nadie le hubiera hecho fotos haciendo, digamos, actos íntimos, ¿no? Nadie pensó que eso podría ser verdad, ni la persona más tumbada. Y sin embargo, la humillación es la misma. Esto tampoco tiene precedentes. Es decir, no hay nada que tú puedas hacer, pero es que ni siquiera que todo el mundo sepa que no es verdad recorta la humillación. Esto demuestra para mí de nuevo que esto no es una herramienta de gratificación sexual, sino que es una herramienta de control de masas, porque además es que somos el 51% de la población. Si eso no es una masa, no somos una minoría. Tercer ejemplo que os voy a poner. Este fin de año, Elon Musk, todos conocéis a Elon Musk. Elon Musk, que entre otras cosas es el dueño de la plataforma antes conocida como Twitter, ahora X, puso un tweet que ponía: ponedme un bikini. Y entonces era una foto suya en la que, gracias a Grok, que es el modelo de inteligencia artificial de tweet de X, pues todo el mundo hizo fotos de él como con un bikini, ¿no? ¿Qué estaba diciendo Elon Musk con esto? Estaba diciendo, ahora Grok puede hacer lo mismo que esas aplicaciones con las que desnudáis a vuestras compañeras de clase, compañeras de trabajo y a vuestras rivales políticas, ¿no? Y esto fue lo que empezó a hacer la gente. De repente, en el curso de 10 días, hubo millones de imágenes de gente famosa y no famosa en todo tipo de situaciones. Enseguida se notó que había un perfil bastante racista, además. Por ejemplo, había fotos de Alexandra Ocasio-Cortez, que es una de las estrellas del Partido Demócrata en Estados Unidos, pero blanca, o de Zendaya, que es una estrella de cine, pero blanca. Había la foto de una congresista judía, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, desnuda, llena de sangre en la puerta de Auschwitz. Es decir, ya enseguida se notó que había ahí como ya no un deseo de gamberreo, sino un deseo de humillación y de invalidación de mujeres que forman parte de la esfera pública. Y entonces, para mí, no se mueve, no habla, también es compatible con esta herramienta completamente nueva, absolutamente asequible, que se está utilizando no tanto para la pornografía, que es el epígrafe bajo el que viene, sino para para eliminar a las mujeres del espacio público. Fijaos en las manadas, la manada, aquella primera manada de Pamplona que salían a violar, pero claro, lo más importante ni siquiera ya era violar, ejercer ese poder, sino compartirlo. Desde el 2010, más de 200 manadas han sido judicializadas, ese concepto de manada, hombres que salen en grupo a violar a una chica. Más de 200 manadas han sido judicializadas en España.
Todas las últimas son niños que salen a violar a niñas. Los últimos hace 2 semanas, lo sabéis, ¿no? Que además, cuando no es una fechoría, es un delito, cuando violan a la chica, lo suben. Es decir, son tan idiotas que no acaba hasta que no lo comparten, no comparten esas imágenes. Entonces, por ejemplo, la primera de donde salió el concepto de la manada, esa primera mujer, esas imágenes que compartieron, que le va a hacer daño toda la vida. Es decir, lo que estás diciendo, todas esas imágenes de esas niñas que ya de repente las retira de la escena, porque está claro que están cometiendo un delito, pero ya de momento les hacen muchísimo daño. Entonces estamos viendo que, por ejemplo, el tema de la pornografía, ¿no?, que incide tanto en el imaginario, que estos niños de 12, 13 años están saliendo a violar porque lo están viendo, la pornografía es sexo grupal. Y al más puro estilo de la pornografía, pues salen con esa impunidad de grupo y tal, y lo comparten. Están compartiendo todas esas imágenes. Por tanto, es una herramienta de control y de violencia brutal hacia las mujeres. Sí, de hecho, me has hecho recordar que esta, no sé ni cómo llamarlo, esta especie de viento huracanado contra lo femenino, contra las mujeres que tienen visibilidad online, pues porque tienen, no sé, una cuenta en Twitter famosa, o porque ni siquiera influencers, porque son periodistas, por ejemplo. Es una cosa que yo, que llevo mirando internet, no sé, prácticamente desde los 15 años, para mí empezó, bueno, para mí y para muchos académicos, empezó con un acontecimiento que hubo, yo creo que fue en 2003, que se llamó Gamergate, en el que una chica que era diseñadora de videojuegos, en un momento en el que la industria del videojuego estaba empezando a crecer muy deprisa y tenía mucha visibilidad gracias a los blogs y a las revistas especializadas, pues rompió con un chico que también diseñaba videojuegos. Una ruptura que yo diría que en cualquier otro momento de la historia habría sido dolorosa, pero todo el mundo habría, ¿no?, como seguido con su vida, etc. Aquí lo que pasó fue que todos los chicos de la industria americana de ese momento se enmanaron, ¿no?, hicieron manada contra ella. Y en lugar de hacerlo en la calle o en un callejón, lo hicieron online. Y esta es, yo creo, la primera incidencia masiva de una campaña de descrédito y de acoso online contra una mujer. Y para mí sembró un poco la semilla, no porque fuera novedoso que una banda de tíos con un corazón roto quisieran vengarse de una novia, ¿no? Por eso lo llaman revenge porn también, sino porque yo creo que es la primera vez que vieron que podían alcanzar un volumen masivo en el ataque y no tener consecuencias, en el sentido de que se habló bastante de este tema, todo el mundo supo quiénes eran, quién era ella, quién era el novio despechado, quién eran los amigotes, o sea, no fue un caso de que las identidades eran secretas, todo el mundo sabía quiénes eran. Pero lo que ellos descubrieron, y el resto del mundo con ellos, fue que en esta campaña a lo mejor eran 15, pero cuando los medios empezaron a denunciarla, se le sumaron 500. Es decir, que su manada creció. De repente se vieron miembros de una comunidad con la que no contaban, que era la comunidad de hombres muy enfadados de internet. Pero eso me pasa a mí muchas veces. Es decir, hay un chat que se llama Unga Unga, que de vez en cuando entran en manada a insultarme, sin más. Cuando estreno un documental o cuando escribo un artículo, tal, entran en manadas a insultarme. 2, 3, 5, se van calentando, ya son miles. Y, por supuesto, me levantan Twitter, lógicamente. Entonces, bueno, pues efectivamente es que son así de cobardes. Pero también hay un tema que es la impunidad que te da. La impunidad, es decir, yo sí, está mi cara, mi nombre, pero ellos no. Es decir, ellos son muy cobardes. Hay una impunidad tremenda en las redes sociales, ¿o no? Claro, y entonces el incentivo es enorme, porque a lo mejor les da satisfacción, pero sobre todo este coeficiente de manada yo pienso que es crucial en esta historia. En la manada original que todos conocemos, yo recuerdo una conversación en uno de los chats en los que uno de ellos decía al resto: yo prefiero, y perdón por lo que voy a decir, yo prefiero ligarme a una fea con todos vosotros, o sea, ligarme, yo prefiero cazar una fea con todos vosotros que una guapa yo solo, decía él. Que era su manera de decir, esto lo hacemos por nosotros, o sea, la chica da igual. Impunidad, cohesión de grupo. Claro, y entonces la red, en ese sentido,
no quiero decir la red, quiero decir las redes sociales en ese sentido ofrecen una superficie muy apetecible para ese tipo de cosas, porque efectivamente puedes trabajar desde la oscuridad, pero incluso cuando no lo haces, la cantidad de, en este caso, hombres que están dispuestos a apoyarte en tu misión de destruir a una mujer que te ha partido el corazón, o que sientes que te ha quitado un trabajo, o que está haciendo algo que te gustaría hacer a ti, ¿no? Es enorme, enorme. Y sin embargo, la capacidad punitiva de, por ejemplo, el Departamento de Delitos Digitales, yo me he ido 2 veces de España porque venían locos a buscarme a casa. Y yo, pues hace 20 y pico años, yo fui por primera vez a la policía a denunciar un acosador que llevaba 3 años acosándome, que me venía a ver a las charlas y venía a buscarme al periódico y venía a buscarme a mi casa, me mandaba amenazas de muerte. O sea, una persona desequilibrada, a la que yo no conocía de nada y con la que nunca había tenido trato. Es una persona loca que leía cosas que yo escribía en internet y entonces empezó este acoso, ¿no? Y la policía me dijo literalmente: en este departamento estamos divididos en 2 partes, los que persiguen pornografía infantil y los que persiguen descargas ilegales. ¿Dónde estás tú? Exacto. Si tienes más de 18 años y no tienes copyright, hasta que no te peguen no podemos hacer nada. Mira, vamos a ocuparnos de las redes sociales. Las redes sociales, ¿sabéis que, bueno, no sé, a lo mejor alguna tenéis 17, 18, 19 años, ¿algunas de vosotras recibís el bot este inglés Sugar Daddy en Instagram? A través del privado de Instagram, levantar la mano. Oh, ¿cuántos años tienes tú? Claro, la más joven. Son mayores todas, son muy mayores. Bueno, tú con 25, la mayoría de las chicas jóvenes reciben este bot privado a través al privado de Instagram, que es un Sugar Daddy, ¿no? Vale, bueno, pues las redes sociales estamos viendo, bueno, que son los lugares donde se está captando ahora mayoritariamente a las mujeres y a las niñas. Una red social como TikTok, por ejemplo, la semana pasada estuve entrevistando a una joven nigeriana que simplemente hacía directos para ganar algo de dinero desde Nigeria y contaba su vida. Soy pobre, me quiero ir a Europa, no tengo dinero, y al final recibía regalos de un proxeneta español que fue a Nigeria, la captó y la vendió. Es decir, una red social como TikTok que no tienes ninguna trinchera, no tienes, y en internet hasta los malos parecen buenos, son los lugares donde se están captando a las niñas. Y, por ejemplo, en los institutos, yo imparto muchas conferencias sobre pornografía en los institutos, y ahora mismo una red social o una plataforma como OnlyFans, que está hiper de moda, de chicos y chicas, y sobre todo que las jóvenes blanquean una plataforma como OnlyFans, como es mi cuerpo, es mi derecho, no va a pasar nada y tal. Y realmente es una plataforma proxeneta, es una plataforma de venta pura y dura de pornografía. Y que además estas jóvenes piensan que eso es inocuo, que no pasa nada, es mi cuerpo, es mi derecho, tengo 20 años, puedo hacer lo que quiera, pero no son conscientes de que una vez que suban esos vídeos, ese contenido sexual, que lo suban, nunca jamás lo van a recuperar. Y ahora tienen 20, pero con 30 quizá tengan otra vida o otra historia, y eso les va a hacer muchísimo daño. Entonces, de repente nos encontramos eso, cómo OnlyFans ha calado entre los jóvenes, y al final quienes están haciendo el contenido sexual son mayoritariamente las chicas, y quien lo está consumiendo mayoritariamente son los chicos. Pero claro, la captación es diferente, no es lo mismo ser puta que ser creadora de contenido digital, que en realidad es contenido sexual. Entonces, ahora mismo tenemos muchísimos problemas por la cantidad de denuncias que hay de jóvenes a las que se les suplanta las identidades, a las que, pues igual, el otro día una chica que me contaba cómo estaba vendiendo las bragas por 100 euros porque su madre era venezolana, porque necesitaba el dinero, y como habían suplantado su identidad y la estaban haciendo sextorsión. Palabras como sexting, sextorsión, ciberacoso, en las que estamos todo el día trabajando con las jóvenes. Pues me parece que se nos ha acabado el tiempo. ¿Ya? No, porque hay turno de preguntas. Yo me he quedado sin decir una cosa. ¿Qué porcentaje creéis de imágenes generadas por inteligencia artificial son pornografía sintética no consentida? ¿Qué porcentaje creéis que es? ¿80? Hombre, si
pones esa cara será más, pero si es más me asustas muchísimo. Es el 98%. Madre El 98%. Es el uso principal, pero vamos, de todas. Es decir, hay una nueva discriminación mediática, en el sentido de que estamos constantemente hablando de imágenes sintéticas y de desinformación, y sin embargo no hablamos de que el uso principal absoluto es hacer fotos de mujeres en entornos pornográficos sin su consentimiento. 98. Wow, qué barbaridad. Bueno, pues vamos a comenzar con el turno de preguntas. Nuestras azafatas, que ya saben, vienen bien vestidas de Puma, que es uno de nuestros patrocinadores. Tienen al fondo el micrófono. Si quieren hacer alguna pregunta, por favor, levanten la mano y ellas se acercan para facilitarles el micrófono. Quizá necesites un micro. ¿No? ¿Ya lo tienen? ¿Quién tiene la primera pregunta? A ver, ¿quién se anima? Todos a la vez. Todos a la vez. 98%. ¿Nadie se anima? 99%. No me lo puedo creer. Con el tema que hemos estado hablando hoy, nadie quiere hacer una pregunta. Pues empiezo yo a hacer la pregunta, ¿de acuerdo? Mabel, cuando estabas hablando, estabas explicando de cómo fue tu inicio en el mundo del cine, cómo decidiste explicar historias de mujer, y también has explicado qué fue lo que te dijeron tus amigos, también cineastas. ¿Crees que la respuesta hubiera sido distinta si tú hubieras sido un hombre? Bueno, pues claro, pues claro. Aunque la temática hubiera sido la misma. Absolutamente. Yo esta película la va a producir mi marido, este largometraje, y ayer decía, si hace 21 años mi marido me hubiera producido ese primer documental, hubieran dicho, se lo produce su marido, hace cine porque lo hace su marido y así la tiene tranquilita la starlet de televisión. Al revés, imposible. Claro, al revés no se hubiera dado el caso. Y esta historia la hubiera contado un hombre, hubiera tenido, pues, oye, muchísimo peso. Pues, oye, pues fíjate, hay mujeres que no están ahí porque quieren, no hay un consentimiento a la prostitución, tal. Se lo hubiera respetado. Lo mío fue una locura. ¿Pero qué estás diciendo? La que es puta es... Pero vamos, yo creo que todavía escucho las carcajadas. Que veis que tampoco fue disuasión. O sea, no, que no pasa nada, que seguí ese camino, pero que todavía me cuesta, ¿eh? ¿Y hoy en día siguen siendo tus amigos? Sí, siguen siendo mis amigos, pero es verdad que yo también he sufrido muchos prejuicios, porque al final yo trabajaba en televisión, venía de la moda, etcétera. Entonces yo estaba contando una cosa que no era conocida y que nadie lo quería ver. Pero periódicos tan serios como el que tú escribes, El País, que yo también de vez en cuando escribo, recordar que era así de grande, pero más del 50% eran anuncios de contactos, que llegaban los proxenetas con el fajo de billetes a pagarlo. Y eso ha ocurrido en periódicos serios hasta antes de ayer, que han dejado de tener contactos no por un tema ético ni moral, sino porque ya no está ahí el dinero, está en Internet. Por tanto, es que es así. Entonces, ahora muchos se arrepienten, ¿eh? También te digo. se arrepienten de no seguir teniéndolos. Sí, claro, imagínate, ¿no? Pero en las primeras páginas estás hablando de la vulneración de derechos fundamentales que supone la trata, que supone la explotación sexual comercial, y después estás sacando mucho provecho de eso. Bueno. Tenemos una pregunta. Venga, ya tenemos a alguien que se ha animado. La señora del fondo. Hola, yo quería preguntarle a Mabel. Yo tengo una hija de 20 años que está estudiando cine y quería preguntar si hay oportunidades para los estudiantes que se están especializando en la sonorización del cine. Pues es que, fíjate, yo que hablo mucho del edadismo, porque yo creo que las mujeres también el edadismo es muy complicado, en el cine también los jóvenes tienen mucho problema. La industria del cine hacia arriba hay mucho problema con el edadismo, pero también a los jóvenes les resulta muy complejo entrar. Pero si quiere y se forma, lo conseguirá. Está aquí en Barcelona, ¿no? Bueno, está en Gerona, pero es música, es violinista, sí, ¿no? sí, Domina el tema de la música. Por sí, eso sí, te lo pregunto. pero mira, por ejemplo, diré que la semana pasada yo estuve hablando con Ara Marikian, que toca el violín y está empezando a hacer bandas sonoras de películas. Es decir, que esté, y el sitio es o Barcelona, Madrid, eso está clarísimo. Y que sea perseverante, si le gusta y trabaja, será y lo conseguirá. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Alguien más? Bueno, pues señor Bamonte, sí, pero es que nuestro compañero Bamonte come con ustedes, come con vosotras. Tienen la oportunidad de preguntar. Es verdad. Pero bueno, le acercamos aquí el micrófono para que haga su pregunta. Un segundo, que viene el micro. ¿Es una aportación? Sí, mi aportación es
Usted ha hablado al principio, y esto es un tema que a mí me interesa mucho, como a muchos compañeros míos de justicia, el tema de la parálisis cerebral y todo el abuso que puso al principio en esta persona y en otras personas esta utilización del cuerpo, ¿no? Sin consentimiento y sin hablar, etc. Quería referirme que hasta el año 2024, en febrero, no se reforzó el artículo 49 de la Constitución española, precisamente para dar una visibilidad a mujeres y hombres respecto a la defensa de personas con discapacidad, no solamente por parálisis cerebral, sino por otro tipo de discapacidades. Este tema no está resuelto. Yo le puedo decir que en tribunales todavía, en justicia, todavía vemos que la tutela judicial para determinadas personas, víctimas o no, de delitos menores, civiles o penales, no está resuelto. Es decir, si de parte no se pide la asistencia de la Fiscalía para intervenir en algunos casos, resulta que estas personas, algunas van a prisión y luego pasan cosas que vemos los juristas, ¿no? Entonces, este es un tema importante. Yo diría que si tiene usted la posibilidad de escudriñar este mundo de la discapacidad en derechos, ha hablado de derechos fundamentales, son 35, la Declaración Universal, también tenemos los derechos fundamentales, pero en la práctica, cuando hay un ilícito, estas personas con discapacidad que se pueden ver envueltas en una manifestación y no ser responsable de un delito, pero el entorno las empuja a que parezca que lo son porque tienen una discapacidad, van a juicio y muchas veces son condenadas. Y esto bueno, pasa, lamentablemente esto pasa, sí, pero que lamentablemente estamos hablando de una discapacidad muy grave, de una multidiscapacidad, de mujeres que incluso tienen un problema, pues que no pueden hablar. Entonces, un 84,5% de la violencia que sufren las mujeres con parálisis cerebral es de origen sexual. Hasta el momento, ninguno de los violadores ha ido a la cárcel. Esa es la realidad. Cuando estamos en torno al 8 de marzo y hablamos de la violencia hacia las mujeres, pues imaginaos una violencia hacia una mujer con una discapacidad, y si ya lo extrapolamos a una mujer con una multidiscapacidad, pues hablamos realmente de algo gravísimo y además que no se ha destapado. ¿Por qué? Porque normalmente esa violencia es en su entorno familiar, son sus cuidadores, son las personas que debían cuidarlo. Entonces, el Estado también, en este sentido, como la cuidan, me ahorro ese dinero, porque la cuidan en casa. Y entonces no sale nada de eso. No pasa nada, acaban de violar a una niña de 4 años, su cuidador. Es decir, es que estamos ante cosas que yo desconocía que son terribles, son lacerantes. Y efectivamente el cine, que al final íbamos a hablar, Marta y yo íbamos a hablar del arte y no nos ha dado tiempo. El cine es una de las grandes herramientas de transformación social. Incide en el imaginario. Por eso es tan importante el arte como materia de combate, ¿no? Porque a través del cine también podemos contar estas historias. Porque además en el arte se entiende que hay más libertad que en la palabra, ¿no? Y entonces, pero bueno, yo tengo con el cine esos amores, y con respecto a la prostitución tengo claro que el cine ha hecho también cosas terribles, porque el cine, la literatura, el arte siempre ha blanqueado la prostitución, porque la realidad no vende. Yo lo contaba ayer y no sé si lo habéis visto en el periódico de Cataluña, vende mucho más una puta feliz que la realidad, que es la esclavitud sexual. Y el cine, pues efectivamente siempre la ha blanqueado. ¿Verdad? Se nos ha quedado todo el tema del arte. Oye, otra vez. Perdona, Elena, Cornellá 2020, porque nos hemos dejado esa vinculación del arte como una herramienta de combate precisamente, ¿no? Sí, nos hemos dejado la parte positiva de esta conversación. Claro, es que todo ha sido como... ¿no? Pero bueno... Bueno, desde esta perspectiva hago una rectificación de lo que explicaba al inicio, que teníamos una mesa de mujeres con el logo de Igualdad Cornellà, y veo que no, que tenemos más de una mesa. Eso también es un poquito insólito en el Cornellà Creació. Normalmente estamos más repartidos, y hoy, de unido, el calibre femenino. Qué bueno. Pero es verdad que hemos hablado mucho en torno, claro, al 8 de marzo, de la violencia que se ejerce a través de Internet, de la inteligencia artificial, de las mujeres y tal, no sé qué, y teníamos esa parte positiva, ¿no? de cómo el arte es una herramienta de combate, ¿no? Y cómo el arte, bueno, pues eso, tiene esa libertad, aunque yo insisto que yo he tenido muchos problemas con el cine y en general, ¿no? Como la literatura, como el arte en general, la prostitución siempre la ha blanqueado, porque lo contrario no vende nada.
Pero en fin, es así como yo lo utilizo. Tenemos otra pregunta también en la mesa del fondo. Le acercamos el micrófono. Bona tarda. Estem parlant de coses que sembla que quedin una mica lluny. No necessito la resposta gairebé. Quantes dones de les que esteu aquí no heu posat bona cara en un moment donat davant d'una situació incòmoda? I quants homes dels que esteu aquí no heu fet una sonrisa còmplice i ha rebut la gracieta? Quan solucionem això aquí a terra, podrem parlar de coses molt més enllà, molt boniques. L'art, no sé què. Estem parlant de l'empresa i del dia a dia. Gràcies. La mujer estaba diciendo que cuántas de las que estamos aquí presentes no hemos sido víctimas en algún momento de un comentario que nos ha hecho sentir mal y hemos hecho buena cara, y cuántos de los hombres aquí presentes no han hecho una sonrisa cómplice ante ese hombre que nos ha hecho sentir incómodas. Yo. Levantar la mano, yo. A mí eso me ha pasado muchas veces. Sí. Pero no solamente en eso. Yo tengo un chat con un montón de amigos que uno de ellos hizo un chiste horrible, misógino, machista, tremendo, y el resto de los amigos dijeron: joder, lo habrá visto Mabel, bórralo, que Mabel te va a matar, bórralo, que no se entere, ¿dónde está Mabel? Que lo ha leído Mabel. Y nadie le dijo: pero si tienes una hija de 17 años, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso? Eso es algo que tenéis pendiente los chicos, que es salir de la manada. Que es salir de la manada y empezar a reprochar, porque efectivamente llegamos al 8 de marzo, no podemos hablar de igualdad sin ellos. No podemos hablar de igualdad sin los hombres, vamos de la mano. Y cuando hablamos de violadores, no hablamos de los hombres, sino de los hombres que violan, de los hombres que prostituyen, de los hombres que pegan. Pero son ellos mismos los que tienen que dar ese paso precisamente para cuando hacen ese comentario que tú pones buena cara, porque bueno, pues por educación y porque salir del tiesto a lo mejor en ese momento no te apetece, pero seguramente yo he salido del tiesto varias veces, que yo ya he salido del tiesto, del armario, de todo, no me corto un pelo. Pero es verdad que piensas, ¿por qué el otro no dice nada? ¿Por qué ejerce esa complicidad, ¿no? Le pasa también a los chicos cuando salen en manada a violar. No todos quieren, pero efectivamente ninguno se atreve, porque ser diferente, y sobre todo a determinadas edades, haces que te señales, y eso también les da muchísimo miedo. Sí, yo tengo un comentario también, quiero decir, a todas nos ha pasado y todas hemos oído a algún compañero, amigo, jefe, en mi caso muchos jefes, hacer comentarios imposibles. Esta semana salió un informe sobre las mujeres en el entorno de la inteligencia artificial que ha publicado la agencia Llorente y Cuenca. Y lo menciono porque contiene muchos papers distintos sobre este tema, pero acaba de salir, está muy actualizado y además está abierto a todo el mundo. Y entonces, una de las cosas que decía es que la manera que tiene, por ejemplo, ChatGPT, aunque ellos tratan con varios modelos, de tratar a las mujeres, es muy distinta de la que tiene a tratar a los hombres. Y una de las diferencias es que cuando una mujer viene con un problema a ChatGPT, que es algo que hace ahora mismo mucha gente, es más, es uno de los principales usos de los modelos de inteligencia artificial, es gente que llega del trabajo y dice: me ha pasado esto con mi jefe, me ha pasado esto con mis compañeros, me ha dicho esto en el pasillo, está bien o está mal, me siento mal, es correcto, no es correcto. Es decir, se ha convertido en el oráculo para conflictos de este tipo también, y lo que han descubierto es que cuando habla con los hombres es estratégico, es decir, su voz es estratégica, es: esto no está bien, lo que tienes que hacer para resolverlo es A, B y C. Con las mujeres es terapéutica. Dice: esto está muy bien, lo que tienes que hacer para protegerte. E infantiliza. Exacto. Y para cuidarte a ti misma es comprarte un vestido, darte un baño, irte al spa, no enfrentarte con esa persona. Es decir, que incluso una herramienta relativamente nueva a la que volcamos gran parte de nuestras vicisitudes cotidianas, tiene una respuesta radicalmente distinta, porque una es productiva, una es: ese tío no te puede hablar así, lo que tienes que hacer es escalar esto de tal y tal manera, y si sale bien haces tal, y si sale mal haces tal. Eso es estrategia. La terapia es: pobrecita, pues no te lo mereces, tómate un chocolate, mañana es otro día, y te vas a comprar un vestido porque te va a hacer sentir mejor, y la próxima vez que ese tío aparezca, tú
vete a un rincón, quédate callada, no te pongas en su camino e intenta evitarlo hasta no te que se muevas, vaya. no hablas. Exacto, exacto. Una reflexión que yo no conocía, no sé si el resto habíais sido conscientes. Y otra pregunta más, y creo que por aquí ya tenemos que terminar, ¿eh? Tenemos 2 preguntas más, venga. 2 y lo dejamos en esto, ¿eh? Bueno, yo en realidad son 2. Una es, cuando habláis del tema de plataformas, si en algún momento consideráis que el tema de la soledad no deseada a cualquier edad puede estar magnificando todo el tema de estas violencias, ¿no?, a nivel online. Y luego la otra pregunta era, que me preocupa, es el tema del envejecimiento y la vulnerabilidad. Cuando hablamos de agresión sexual, estamos hablando quizá de entornos, ¿no?, de personas pequeñas, ¿no?, que viven en casa en entornos familiares, pero con todo el tema del envejecimiento que se nos viene en todos estos años en adelante, habrá mucha vulnerabilidad en personas seniors, ya sea que vivan en entornos de sus familias o en entornos de residencia. ¿Creéis que esto se va a incrementar, este tipo de violencia? ¿Se prevé o ya se analiza algún tipo de impacto, ¿no?, para remediar este tipo de violencias? Violencias y agresiones sexuales en los entornos de personas más mayores. Exacto. Y que además son sumamente vulnerables, porque de hecho muchas personas seniors incluso no tienen ya ni familiares existentes en sus círculos sociales. Que sería por parte de sus compañeros en recursos residenciales, básicamente, ¿no? Podría ser, o en entornos que viven en sus propias casas, que les asisten, o en las calles porque están solos, y los entornos, pues como sabéis, al final también vigilan en si viven solos, si no, los analizan para, bueno, pues también hacen los agresores, ¿no?, sus estudios versus a personas seniors para analizar si pueden atacar o no, a esa persona que realmente vive sola, ¿no? Por favor, es que yo no he visto ningún estudio sobre esto, pero me parece interesantísimo lo que has dicho. O sea, te doy mi palabra que mañana voy a buscar todo esto. Me parece interesantísimo lo que has dicho. Yo trabajo básicamente con menores, con víctimas de trata y con personas con discapacidad, pero es muy interesante y pones el foco en algo que sí creo que hay que poner. ¿Ves? Venir al Cornellà Creació también te abre a la inspiración. Bueno, yo tengo mucha curiosidad por la vida, con lo cual mañana o de aquí al aeropuerto ya lo he mirado y lo estoy empezando a buscar y empiezo a hablar con personas. Siguiente pregunta. Vale, sí, ya. Esta vez no es una pregunta. Desde esta mesa que tenemos del Departamento de Igualdad, simplemente quería dar las gracias a las ponentes justamente por haber hecho visible todo lo que nos han dicho, porque vosotras que sois mujeres con proyección pública, que digáis todo esto que algunas, pues seguramente que ya lo sabemos, pues porque trabajamos cada día con ello, pero que vosotras en este foro y en otros diferentes que podáis visibilizarlo, que podáis mostrar este componente interseccional de la discriminación hacia las mujeres y de la vulneración de los derechos de las mujeres. Que además de ser mujeres, pues mujeres que tienen una discapacidad, que tienen algún tipo de problemática, que vienen de otras procedencias y que se incrementa esta discriminación doble o triple. Por lo tanto, muchas gracias y también quiero felicitar a la organización, a mis compañeros y compañeras de la organización por haberos invitado y confiamos en que podáis volver y hablar de todo esto que os ha quedado. Así que muchas gracias y felicidades. Pues nosotras ya lo dejamos aquí. La siguiente cita es en mayo con un formato nuevo que estrenamos en esta edición, que es la entrevista, en este caso con Javier Cercas, novelista, escritor y traductor, que será entrevistado por Alex Salmon, director del suplemento Abril de Prensa Ibérica. Muchísimas gracias, Mabel Lozano y Marta Peirano, por acompañarnos. Y les recuerdo que el 26 de marzo en este mismo auditorio celebramos el acto central de la conmemoración del 8M en Cornellà. Muchas gracias.